Bien, pues el tema del día de hoy es cómo aprender a escuchar. Y aquí vemos esta imagen que, bueno, vemos una oreja grande que asemeja o es una ventana, ser una ventana, y dice, hablar es una necesidad, escuchar es un arte. Y bueno, sí, realmente el oído como sentido físico, pero también como sentido interno, pues es una puerta o una ventana que nos conecta con otras dimensiones, realmente, así es. Ujú. Entonces la imagen quedó perfecta la imagen. A ver, vamos a leer. Dice, ok, sí, Paola, pues ojalá y puedas en algún momento, lo hacemos todos los días, así que a lo mejor el fin de semana puedas acompañarnos. Eh, entonces vamos a empezar. Con la etimología de la palabra escuchar. Bueno, dice que viene del latín auscultare, que significa aplicar la oreja, formado de auris, oreja, y el segundo elemento del compuesto es de etimología discutida, pero se ha relacionado con la raíz indoeuropea inclinarse. Es la raíz, esta raíz es la que da en latín el verbo inclinar, compuestos declinare e inclinare, o sea que hay una oración que dice, inclina tu oído hacia mí y escúchame. Ajá, entonces, hay algunas imágenes donde se ve o se aprecia a alguno de los apóstoles haciendo esto, inclinándose, eh, es decir, poniendo toda la atención para, para que sean escuchados, ¿verdad? Entonces dice aquí el Salmo 86, inclina tu oído, Señor, y escúchame. Salva a tu siervo que confía en ti. Ten piedad de mí, Dios mío, pues sin cesar te invoco. Ujú. Por ahí también un neurocirujano habla de la humildad y habla desde el punto de vista de saber escuchar. Se dice que para saber escuchar, él lo menciona así, que hay que tener humildad. Ujú. Entonces, bueno, vamos adentrándonos en el tema. Y precisamente ese es el punto número uno. Para saber escuchar hay que estar presentes. Nosotros ya sabemos lo que es estar presentes. Ya tenemos un concepto, una idea de lo que es estar presentes, que básicamente es estar en recuerdo de sí. Ujú. Vivir el momento presente, estar en el aquí y en el ahora, o estar en estado de alerta, ¿sí? Con la conciencia activa. ¿Qué pasa? Por lo común, cuando alguien escucha, pues no lo hace, no escucha, porque su defecto o su ego traduce todo lo que escucha a su propio lenguaje, a su propia idiosincrasia psicológica. Dentro de su criterio y total no escucha. Y esto es muy, muy fácil. De hecho, lo sabemos y es muy fácil de ejemplificar. Si hablamos con una persona, por ejemplo, atea, sobre algún milagro o algún asunto de tipo espiritual, pues aunque él escuche incluso un testimonio real de alguien que, por ejemplo, hizo una oración y que su familiar o tal persona se curó después de dicha oración o plegaria, pues este va a decir que no, que fue casualidad, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente no está escuchando, no está poniendo atención, no entiende que lo que le están diciendo es un testimonio de algo que ocurrió, de un milagro, pero su concepto, sus ideas, sus creencias no le permiten, pues precisamente escuchar. Sí, de hecho, creo que ya lo había cerrado. Ok, gracias. Ujú. Sí, vamos a mantener apagado el micrófono para que
no haya interrupciones. Gracias. Entonces, así es, y es también lo hemos comprobado cuando dialogamos o queremos dialogar con un adolescente, por más que uno le quiera explicar, pues no escucha, no pone atención. Simplemente, vamos a decir, tiene que ver, cuando uno no escucha, uno es necio, ¿verdad? Uno es terco. Entonces, todo eso pasa porque el yo es el que traduce, es el que percibe cada palabra y entonces, pues, se cierra, se comporta como un necio y total que no se puede, la persona no puede aprender nada cuando no escucha. Por eso también lo que comentaba hace rato, si queremos nosotros aprender de de los relatos o de las experiencias de las demás personas, tenemos que tener humildad para poder, pues, nosotros escuchar. También tenemos que entender que dentro de cada uno de nosotros existe un país psicológico o una ciudad psicológica que tiene que ver con lo que ya comentamos, nuestras ideas, nuestras creencias, en qué ambiente nos desenvolvimos, ¿sí? El lugar donde nacimos, ¿sí? No es lo mismo haber nacido en una ciudad o en un país como Japón que nacer en Guatemala, ¿verdad? La idiosincrasia, la cultura, la forma de pensar, los valores que se aplican o que se enseñan como tal son diferentes. Entonces, eh, por ejemplo, en el Medio Oriente la gente nace o desde niño sabiendo respirar, está muy bien relacionado con el tema de la meditación, cosa que acá de este lado del mundo no, ¿verdad? Y este tema de la meditación apenas se está volviendo, o de un tiempo para acá se volvió moda el tema de la meditación, pero pues realmente en aquellos países ellos nacen y crecen y viven con esa cultura de la meditación, ¿verdad? Entonces, aquí muchas personas ni siquiera tenemos una idea tenemos una idea incluso muy vaga de lo que es la meditación, pero específicamente no se sabe para qué es. Se piensa incluso que nada más es como para relajarse y para dormirse, y pues la realidad no es esa. Y por eso es que nosotros, si tenemos en cuenta este punto de que dentro de cada uno de nosotros existe un país psicológico, por eso es que también las relaciones humanas se vuelven complicadas, porque cada quien tiene su propia concepción, su propia percepción de las cosas, ¿verdad? Y eso obvio complica las relaciones. No hay empatía, no escuchamos y no nos damos cuenta que muchas veces podemos aprender de la otra persona, sea quien sea estudiado o no, siempre se puede aprender de alguien más, pero repito, se necesita humildad. ¿Qué pasa también? El egocentrismo y el narcisismo pues no nos deja, obviamente es lo opuesto de la humildad, ¿sí? Y, es un obstáculo el egocentrismo y el narcisismo para poder eh, poner atención o escuchar. Hay también gentes que están muy llenas de sí mismo. Esas gentes no quieren escuchar la palabra, no tienen un lugar vacío, están llenos de sí mismo, de sus engreimientos, de sus orgullos, de sus vanidades, de sus teorías, etcétera, de sus logros, ¿verdad? Pueden estar llenos también de su canción psicológica, etcétera. Y cuando se refiere a no tener un lugar vacío, esto nos hace referencia a que nosotros para poder escuchar también, para poder entender y comprender y que nos llegue a nosotros ese rayo de luz en el entendimiento, como comprensión, tenemos que vaciar nuestra mente de conceptos que, que no pertenecen a lo real,
de conceptos que son incluso obsoletos. Ujú. Pero cuando uno es necio, cuando uno no escucha, cuando uno no tiene la humildad para aprender, pues entonces eso no va, uno no puede. ¿Dónde metes una idea nueva, un concepto nuevo en una mente que está saturada, que está llena? No se puede, no cabe, no le entra la luz. Ujú. Y así nos pasa cuando estamos llenos de sí mismos, como dice aquí. Y les voy a mostrar una imagen, permítanme un segundo. Mm, Esta. Vamos a ver esta imagen del Chacmol. Cuando nos habla de que tenemos que vaciarnos o de que no tenemos un lugar vacío, esta imagen nos ayuda a comprender un poco. Aquí vemos que el Chacmol tiene en su plexo solar un recipiente como una especie de vasija y esta está vacía. ¿A qué hace referencia? En que nosotros debemos de vaciarnos de conceptos, debemos de vaciar la mente. ¿Sí? Acuérdense que la gnosis nos enseña que cuando vaciamos la mente, cuando ésta se relaja, se queda en una quietud, en una paz, pues adviene lo nuevo. Entonces llega la comprensión, entonces llega la sabiduría, llega la luz. Y la mente, pues en ese momento está en manos, vamos a decir, de la conciencia, ¿sí? Pero si nosotros, nuestro recipiente está lleno, entonces no puede entrar lo nuevo, ¿sí? Y, y pues bueno, esta vasija o recipiente del Chagmol hace referencia a eso. También estas, vamos a decir, orejeras o orejas grandes que vemos aquí, también, ¿qué quiere decir? Que bueno, que ellos poseen el sentido de la clariaudiencia, que lo tienen desarrollado. O sea que no nada más, no nada más escuchan eh, los sonidos del mundo tridimensional, sino que escuchan los sonidos de los mundos inefables, de todas las dimensiones. ¿Por qué? Porque han logrado vaciar su mente y su corazón, su mente de deseo y su corazón de emociones negativas, ¿sí? Entonces, pero obviamente que este tema no va solamente enfocado a escucharnos en una conversación de persona a persona o una plática o una conferencia como esta. No va específicamente, tiene que ver, pero no va dirigido específicamente a esto. También, obviamente, que cuando nosotros nos vaciamos de sí mismos, ¿qué otra cosa podemos escuchar? Pues la voz de la conciencia, que es lo primordial, que es a lo que todo gnóstico debe llegar o debería llegar. Dice, ante todo tenemos que reconocer también para esto nuestra propia nadidad y miseria interior. Antes de poder recibir ese alimento de su palabra. Entonces, aquí tenemos que decir que si nosotros en ese egocentrismo, en ese narcisismo, en esa autosuficiencia que a veces estamos, de la cual a veces estamos llenos, una persona así orgullosa no puede escuchar la voz de la conciencia, ¿sí? Porque se siente superior, se siente autosuficiente, como si no necesitara la ayuda, en este caso de la divinidad, para poder escuchar esta voz de la conciencia, ¿sí? Y cuando reconocemos esa nadidad que sin el ser y todas sus partes nosotros no somos nada, entonces también quiere decir que empieza a haber humildad, que empieza a haber comprensión y entonces la voz de la conciencia empieza a aparecer, reconocer nuestra miseria interior, porque cuando una persona se autoobserva y se empieza a autodescubrir, ¿qué es lo que encuentra? ¿Sí? ¿Qué encontramos cuando nos autoobservamos?
¿Qué observamos cuando empezamos a trabajar en la comprensión del defecto? Pues la propia miseria interior, es decir, empezamos a darnos cuenta, nosotros pedimos amor, por ejemplo, y lo único que nos damos cuenta es que el amor no lo tenemos, que estamos alejados de él. Si pedimos paz, lo mismo. Resulta que ese día que pedí paz a mi ser, pues resulta que me topo con todo lo contrario, que ese día lo que hubo en mí fue ira, intolerancia, impaciencia. Pero no es que esté mal, no es que el ser no me quiera dar esa paz, simplemente que me va a mostrar, me tiene que mostrar primero para que yo reconozca mi miseria interior, que, que la paz no la tengo, ¿sí? Que estoy muy lejos de ella y que la tengo sobre todo que reconocer, que tengo que tener la sinceridad y la humildad para reconocer esa miseria interior. ¿Por qué miseria? Porque lo único que hay son defectos, ¿sí? En ese momento. Está el ser, está la esencia, sí, pero está dormida. Entonces, si la esencia está dormida, si el ser no se expresa a través de nosotros, entonces, ¿qué hay? Hay yoes, hay miseria, no hay nada. Por eso dice reconocer nuestra propia nadidad. Sin el ser, sin la esencia, es un ser humano no vale nada, pierde su valor, porque de hecho lo que lo hace humano es la fracción de alma. Y sin ella, pues no vale nada, es un cascarón vacío. Sí, esa persona ya no tiene salvación. Entonces debemos de reflexionar y comprender todo esto, porque cuando nos hablan de reconocer nuestra miseria interior, a veces por ahí el orgullo se puede sentir herido, pues porque uno en este momento, siendo sinceros, uno no se siente miserable. Uno dice, no, pues es que, ¿cómo voy a ser un miserable si yo tengo tal trabajo y gano tanto? Pues si yo fui a la universidad, yo no soy un miserable, no estamos hablando de una miseria exterior de tipo material, estamos hablando de miseria interior. ¿Qué tipo de pensamientos tienes? ¿De lujuria, de morbo, de perversidad, de venganza? Ahí se manifiesta la miseria, por ejemplo, en la mente. ¿Qué hay en tu corazón? Odio, rencor, resentimiento, culpa. Ahí podemos constatar la miseria interior. Entonces solamente basta voltear un poco hacia adentro para darnos cuenta de eso. Pero también no se trata de, acuérdense que no se trata de irse al extremo, también tenemos que tener presente al ser. Por eso eh, es importante el recuerdo de sí, porque si no uno se va al extremo y no se trata de decir yo soy puros defectos, puros yoes, porque entonces ya nos vamos por otro lado. El yo es para observarlo, es para estudiarlo, es para comprenderlo, pero sabemos que está presente el ser y la Divina Madre y el Cristo, etcétera, y que ellos nos asisten y nos ayudan para poder desarrollarnos internamente e ir quitando de nosotros esa miseria interior, ¿sí? Necesitamos entonces hacer un trabajo serio, que por eso los hemos invitado a las prácticas de la mañana, de las 5 de la mañana, porque se trata también de que juntos hagamos una disciplina esotérica, una disciplina espiritual, ¿sí? Porque tenemos disciplina para muchas cosas, para ir a trabajar, para ir a la escuela, etcétera, para ir al gimnasio, pero una disciplina de tipo espiritual, pues muy pocos la tienen y por eso esa es la intención también de esas prácticas de madrugada. Entonces, bueno, em, tenemos que hablar de la personalidad. Esta también debe de volverse cada vez más pasiva para que se torne receptiva. ¿A qué? A la palabra que viene de arriba, a la palabra que viene de lo alto. Pero si no somos receptivos, si no aprendemos a relajarnos
Si nos olvidamos de sí mismos, entonces, ¿cómo podremos recibir los mensajes que vienen a través de los centros superiores del ser? ¿De qué manera? Entonces, esto es obvio. Y cuando dice, si no aprendemos a relajarnos, no quiere decir que todo el día vamos a estar con los ojos cerrados, que vamos a estar sentados, ¿verdad? En posición de flor de loto para poder recibir aquellos mensajes, ¿no? Podemos estar relajados en la actividad, como dijimos en la conferencia anterior, como a través de la autoobservación, el recuerdo de sí y la clave de sol. Ujú. Un estado de serenidad con una mente receptiva, ¿sí? Con una personalidad pasiva, ¿sí? Cuando se torna pasiva la personalidad, entonces puede entrar la conciencia a tomar control de la misma personalidad, de los mismos sentidos físicos y obviamente se activan también los sentidos internos con la misma pues autoobservación que ya hemos comentado que es clarividencia, la propia clariaudiencia. Uno puede escuchar o una persona puede llegar a escuchar una voz que le dice algo, no te vayas por esa calle. Ujú. Pero si estamos saturados, si estamos estresados, preocupados, en una mente excitada, en una personalidad activa, no puede expresarse o no se puede escuchar tampoco a la conciencia, ¿sí? Necesitamos entender esta parte porque somos en estos tiempos, somos personas muy activas y no nos gusta estar como sin hacer nada, ¿verdad? Y obviamente hay que trabajar, pero sí, una cosa es trabajar, estar activo físicamente porque hay que tener una actividad y otra cosa es eh, tener actividad, pero de una forma que es como para escapar de nosotros mismos, ¿sí? Incluso hay personas que siempre buscan estar haciendo algo, pero precisamente, como ya hemos comentado, porque no pueden estar o no saben estar consigo mismos, ¿sí? No saben disfrutarse a sí mismos un momento de tranquilidad, un momento de soledad, incluso de estar solos, no lo toleran, no se soportan y por eso buscan siempre estar ocupados en algo, pero eso, si es que es el caso de alguno de nosotros, tenemos pues nosotros que identificarnos. Entonces, eh, para resumir un poquito, perdón, para retomar este punto. Lo más importante de aprender a escuchar, sí, en una interrelación, en una interlocución con una persona en el mundo físico, es importante, pero también es importante que nosotros aprendamos a estar serenos, a estar relajados, por ejemplo, en un momento de crisis, en un momento de una crisis emocional. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque uno puede decir, o mi persona dice, es que hay que estar serenos, tranquilos. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bueno, pues precisamente con las prácticas gnósticas, apelando a la meditación, apelando a la reflexión para que surja la comprensión creadora. Recordemos siempre que la reflexión, que a través de la meditación surge la comprensión creadora. ¿Qué crea? Ya lo hemos dicho, crea nuevas formas de pensar, crea emociones diferentes, crea nuevos estados de conciencia, crea nuevos niveles de ser, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros que apelar a estas prácticas esotéricas gnósticas para que poco a poco, al irse activando la conciencia, pues demos paso a escuchar esa voz, ¿sí? Porque la conciencia, el ser, sí que nos habla, el alma también nos habla, de hecho hasta nos grita, pero en una mente saturada, en una mente excitada, en una mente preocupada,
por más que grite el alma o el ser o la conciencia, no va a ser escuchada, ¿sí? Pero si nosotros logramos ese estado de equilibrio entre mente y corazón, la voz surge sin esfuerzo, de forma natural, por sí sola, y empiezan a llegar los mensajes, ¿sí? Empieza uno o la persona a escuchar esa voz, como dice aquí el punto 4 de la conciencia. Ujú. Y bueno, eh, pues hasta aquí con este tema. Me gustaría escuchar sus comentarios o sus preguntas, por favor.